Bienvenidos a un nuevo video de YouTube o Spotify si lo estás escuchando por esa aplicación. El día de hoy vamos a ver el tema de cómo dejar las harinas. Es un tema muy importante y muy común que lo veo muchísimo en mi gimnasio con mis alumnos y con absolutamente todas las personas con las cuales hablo en Instagram. Es un tema que nos incluye absolutamente a todos, por lo menos acá en Argentina el 99,9% tiene incluido en su alimentación las harinas. Y lo importante es que puedas saber qué son las harinas, de dónde provienen y cuáles son los efectos que producen tu cuerpo, para que ya entendiendo lo que generan, de ahí sí vos las elijas o no, pero ya sabiendo esta información que te voy a contar el día de hoy. Bien, entonces el objetivo de este video va a ser que puedas entender qué son las harinas, de dónde proviene ese polvo blanco que compramos en el súper, qué hacen en mi cuerpo cuando yo las consumo, cuáles son los beneficios que tienen y los riesgos que tienen sobre todo, y cómo las puedo reemplazar, porque sí se pueden reemplazar absolutamente, eso lo vamos a ver al final. Así que quédate al final del video para que puedas aprender esto. Lo primero es entender que las harinas corresponden al grupo de los macronutrientes de los hidratos de carbono. Este cuadro, si no lo sabes, es la base de la alimentación, te lo tenés que saber de memoria porque es la información básica para que vos puedas aprender a comer, aprender a armar un plato, pero sobre todo aprender a darle a tu cuerpo los nutrientes que él necesita para que funcione de la mejor manera. Si no lo sabes, te voy a dejar el link abajo de la charla en donde explico los pasos básicos para empezar a comer de manera saludable y para que aprendas esto. ¿A dónde entran las harinas acá? En los hidratos de carbono. La harina es un macronutriente que corresponde a los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono eran los que nos dan energía a mi cuerpo, por lo tanto sí los tengo que consumir, pero entender que hay una diferencia entre la calidad del hidrato. No es lo mismo comer, por ejemplo, galletas dulces, papas fritas, que son hidratos de carbono, a comer papa, batata, avena, ¿sí? Ahí está la diferencia en el alimento, en la calidad del alimento que yo elijo, que tengo que comer y elegir los hidratos de carbono de calidad para mi cuerpo, porque son los que realmente lo van a nutrir y no los que no son de calidad porque solamente le van a hacer daño a nivel hormonal, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, de ahí vienen las harinas, son hidratos de carbono que pertenecen a los macronutrientes que mi cuerpo necesita para vivir. Bien, pero vamos a hablar el día de hoy de las harinas refinadas, que son las harinas que comemos normalmente, que es la que está en los alimentos y la que compramos en el súper, en la bolsita, ese polvo blanco. De esa harina específicamente vamos a hablar. Bien, ¿qué son las harinas refinadas? Entender que son granos en donde se los tomó y ha sufrido un proceso industrial con el fin de conseguir partículas más finas, más digeribles, pero en ese proceso, ¿sí? Lo que se hizo fue sacarle todo lo que es la fibra y toda la calidad nutricional. Entonces, eran granos, ya pueden ser de maíz, de centeno, de cebada. Se elige, se agarra el alimento y lo que se hace es pasarlo por un proceso industrial para ir haciendo partículas más finas, refinándolo, un proceso de refinamiento, y que termine en ese polvo blanco que es lo que conocemos, que es lo que consumimos. Pero cuando se hace ese proceso de refinamiento, pierde todos los nutrientes, pierde toda la fibra. Bien, entonces, ¿cómo sería? Agarro el trigo, agarro la cebada, el maíz, el coco, el alimento que sea, y pasa por un proceso de secado, se lo tritura y después se hace un tamizado. Y en ese tamizado, como resultado, queda ese polvo blanco que nosotros consumimos, que nosotros compramos en el súper. ¿A dónde lo van a ver ese polvo blanco? O sea, ¿a dónde están presentes las harinas? Están presentes en las pastas, fideos, arroz, en el pan, en la pastelería, todo lo que tenga que ver con la parte de pastelería y con la parte de galletas. ¿Sí? A la harina este polvo blanco se lo mezcla con manteca y azúcar o con grasa, y por eso se pone, tiene ese sabor tan rico, ¿sí? Y es lo que se hace adictivo y comemos normalmente todos los días. Bien, ahí en esos alimentos que se ven en la imagen es donde lo van a ver. Bien. Y de ahí es donde provienen las harinas refinadas, del alimento completo que pasó por ese proceso de secado, de triturado y de tamizado, y me queda el polvo blanco que no tiene y no aporta absolutamente nada. No me aporta nutrientes y no me aporta fibras, no me aporta nada. Por lo tanto, la harina refinada, que es la que comemos todos los días, no tiene ningún beneficio. Bien, y ahora vamos a ver cuál es el comportamiento que tiene en mi cuerpo, cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos, y esto es lo más importante. Primero, ¿cuáles son los beneficios de la harina? Ninguno.
no tiene beneficios. La harina se comporta casi igual que los azúcares simples. Cuando yo la incorporo, se absorbe rápido y me eleva la insulina y la glucosa, que ahora lo vamos a ver. No tiene ningún beneficio la harina refinada, ¿bien? Entonces, ¿cuáles son los riesgos? Y ahora sí, quiero que presten atención porque esta es la parte más importante, que ustedes puedan entender qué es lo que hace la harina en mi cuerpo cuando yo la consumo, cuáles son los riesgos y cómo puedo resolver eso. Ustedes ya entendiendo esta información, que puedan saber el daño que genera en su cuerpo, y de ahí en adelante, si la eligen o no, ya quedan ustedes, pero ya saben esta información que es súper importante y por lo menos a mí nunca me lo explicaron en ningún lado. Bien, entonces, la harina refinada, ¿sí? Se comporta, ese polvo blanco se comporta igual que el azúcar simple. Yo la consumo y lo que hace es generar picos de insulina y de glucosa. Y quédense con esto, los picos de insulina y de glucosa. Vamos a ir desglosando y viendo qué es cada cosa. ¿Qué es la glucosa? La glucosa es el azúcar que yo tengo en la sangre, es la principal fuente de energía. O sea, mi cuerpo, para poder estar despierto y cumplir con sus funciones, ¿sí? Utiliza energía que la saca de la sangre, y esta energía proviene de los alimentos, ¿sí? Es toda una cadena. Entonces, la glucosa en sangre es la que me va a ir dando la energía a mi cuerpo para que mi cuerpo funcione de manera correcta. Y la insulina, ¿sí? Es la hormona que produce el páncreas, que me va a regular esos niveles de azúcar en sangre, que me va a regular la glucosa, ¿sí? Es importante para transportar y almacenar la glucosa en las células, ¿sí? Y ahí dice que es como la puerta, ¿sí? La insulina me va a abrir la puerta en las células para que pueda entrar la glucosa. Por eso estas dos trabajan juntas, la glucosa, el azúcar en sangre. Cuando se eleva en el cuerpo, sale la insulina, aparece el páncreas, secreta la insulina para poder regular estos niveles. ¿Y qué hace? Va a ir metiéndola en las células. Bien, ¿qué pasa? Cuando yo como harinas refinadas, se producen picos de glucosa y de insulina, ¿sí? Porque el polvo blanco, este polvo blanco, se absorbe rápido y me genera un pico de azúcar en sangre. El azúcar en sangre se eleva, por lo tanto, entra la insulina también a trabajar ahí. Bien, ¿cómo es el procedimiento entonces? Como harina, me como una galleta, me como una dona, me como un pan, comienza todo el proceso de digestión, se empieza a absorber y aumenta la glucosa de manera significativa en mi sangre, aumenta el azúcar en mi sangre, por lo tanto aparece la insulina para sacar esa glucosa de la sangre y poder llevarla a las células y regular mis estados hormonales, regular mi comportamiento interno hormonal, de mi organismo. Bien, ¿qué pasa? Bien, ¿qué pasa con este procedimiento y con estos picos? Que si yo genero un pico de insulina y de glucosa, de manera eventual, no pasa nada. Ahora, cuando yo estoy todo el día comiendo harinas, todo el día generando estos picos de insulina y de glucosa, ahí sí se produce el problema. ¿Por qué? Porque se va a terminar dando una resistencia en la insulina, es decir, mis tejidos ya no van a responder, no van a absorber la glucosa, y el páncreas va a dejar de funcionar de manera correcta. ¿Por qué? Porque tiene una carga de trabajo constante todo el tiempo secretando insulina, insulina, insulina. Por lo tanto, llega un punto en donde ya va a ser insuficiente para que las células puedan captar esa glucosa. Eso es una de las principales consecuencias cuando yo estoy todo el tiempo comiendo harinas, en cualquier alimento, como vimos al principio, tanto en las pastas, arroz, en los fideos, en los panes, en las cosas dulces. Cuando estoy todo el día comiendo este tipo de alimentos, todo el tiempo estoy generando estos picos de insulina y de glucosa, y va a terminar desencadenando en esto que les acabo de explicar. Fíjense acá este ejemplo, que está buenísimo. En el primer ejemplo tenemos un desayuno, una merienda, en donde hay una tostada de pan integral. El pan integral, se nota la diferencia por el color, la harina es marrón. Tenemos palta, que es la grasa saludable, tenemos el huevo, que es la proteína, y eso rojo, si no me equivoco, es pimiento, que podría ser la verdura o la fibra. Bien, ¿qué pasa? Fíjense en la glucosa en la sangre, cómo actúa cuando yo me alimento de esta manera, con macronutrientes de calidad, ¿sí? No se genera un pico tan elevado, no se genera un pico elevado, hay mayor saciedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi cuerpo está degradando, está digeriendo estos alimentos porque tienen fibra, porque tienen nutrientes. Entonces tarda más, demora más tiempo en digerirlos, y el pico de insulina es mucho, el pico de glucosa, perdón, es mucho más bajo.
y por lo tanto tengo mayor saciedad. Fíjense en ustedes cuando comen o desayunan de esta manera que pueden pasar horas sin comer porque su organismo sigue digiriendo todos los alimentos, ¿sí? Y no tienen esa ansiedad de querer comer de nuevo porque no hubo un pico de glucosa elevado. Fíjense cómo es la curva. En cambio, por el contrario, miren el ejemplo de abajo, en donde hay una rodaja de pan blanco, que es la harina refinada, mermelada, que es azúcar, hidrato de carbono, y el jugo de naranja, que también es hidrato de carbono y pura azúcar. ¿Qué pasa en este caso? Hay un índice glucémico alto, que significa que estos alimentos se absorben rápido y que encima levantan y elevan mi azúcar en la sangre de manera significativa. Fíjense, ¿sí? El pico que se produce acá, la digestión es súper rápida porque son alimentos que se absorben rápido. Tengo hambre. Lo primero que pasa es tener hambre cuando desciende esa glucosa. No sé si les pasó cuando ustedes desayunaron o merendaron un café con leche con medialunas y a los 20 minutos tenían hambre de nuevo. ¿Por qué? Porque producí un pico de glucosa y cuando baja esa glucosa, ¿qué pasa? Empiezo a tener hambre de nuevo, ¿sí? Esto es lo que pasa, es el gráfico literal de lo que pasa adentro mío en mi organismo cuando como nutrientes, alimentos que tienen fibras, que tienen nutrientes que alimentan a mi cuerpo y alimentos que no tienen nutrientes, que son de rápida absorción, que tienen harinas y que tienen mucho azúcar. Entonces, como dice ahí abajo, mantener picos de glucosa de forma constante hace que trabajar de más a mi páncreas secretando la insulina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se necesita para que la glucosa, el azúcar de la sangre pueda entrar a las células, entonces el páncreas está trabajando todo el tiempo. ¿Y qué pasa? Con el tiempo da lugar a la resistencia a la insulina. Por lo tanto, hay mayor flexibilidad, menor flexibilidad metabólica y se desarrolla la diabetes y otras consecuencias que vamos a ver ahora, las enfermedades que se producen por estar haciendo todo el tiempo este pico de glucosa y de insulina. Bien, entonces, ¿cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las enfermedades? ¿Cuáles son las cosas que se producen como consecuencia de estar comiendo todo el tiempo harina y de generar todo el tiempo estos picos de insulina y de glucosa? Tenemos hígado graso, obesidad, inflamación, hipertensión arterial, triglicéridos altos, enfermedades cardiovasculares, poca energía, depresión y ansiedad. ¿Qué es lo que padece todo el mundo hoy? Fíjense en cómo estas enfermedades desencadenan por comer mal, por comer harinas, por alimentarme de manera incorrecta, van a tener consecuencias en mi organismo y en mi sistema hormonal, como le expliqué anteriormente, todo el lío que se produce con mis hormonas, ¿sí? Se desestabiliza todo mi sistema hormonal, ¿sí? Al levantar la glucosa, levantar la insulina, y ahora también vamos a ver qué es lo que pasa con el apetito y con otras hormonas más, ¿bien? Y también se producen enfermedades mentales o emocionales como la depresión y la ansiedad, y ahora vamos a ver por qué. Bien, si te está gustando toda esta información, suscríbete al canal para que te puedan llegar todos los videos que subo, toda la info que subo. Déjame en los comentarios qué dudas tenés, de qué manera te puedo ayudar para que toda la información que suba sea para de la que se necesitan. Bien. Y ahora bien, tenemos estas otras dos hormonas que son importantísimas y que les voy a explicar ahora. Al generar los picos de glucosa y los picos de insulina, sí, esta insulina afecta a otras dos hormonas que son las hormonas del apetito, las hormonas que regulan el apetito y que son sumamente importantes, que son la grelina y la leptina. ¿Qué es la leptina? La leptina es la hormona que inhibe las ganas de comer y la grelina, por el contrario, es la que despierta la sensación de apetito. ¿Qué pasa con estas dos? ¿Por qué me importan estas dos? Porque la insulina, yo cuando como harina y estoy haciendo todo el tiempo picos de insulina, ¿qué hace? Va a generar resistencia a la leptina y me va a estimular la grelina. Por eso les pasa que cuando comen, no sé si les pasó, cuando comen harinas, azúcar, galletas, pueden estar comiendo 85 millones de galletas y no pueden parar más. ¿Por qué? Porque se estimula la grelina, que es esa sensación de apetito todo el tiempo, y se inhibe la leptina. Por lo tanto, no dejo de comer nunca, nunca, nunca me lleno. Tengo que estar comiendo, comiendo, comiendo y tengo esa sensación de hambre y de seguir comiendo siempre, ¿sí? Eso pasa cada vez que yo genero picos de insulina y de glucosa, cada vez que como harinas. Que como les decía, si yo lo hago una vez cada tanto de manera esporádica, no me va a generar ciertos daños que si lo hago de manera continua
todo el tiempo, todos los días. Y ahí es cuando se desencadenan los trastornos alimenticios. ¿Por qué? Porque desacomodo, se desarticula el correcto funcionamiento hormonal de la grelina, de la leptina, la insulina, la glucosa, desacomodo todo mi sistema interno. Por eso vienen todas las consecuencias después de las enfermedades, pero también la parte mental, esto de tener atracones, de tener ansiedad, porque no tengo reguladas mis hormonas del apetito, que son la grelina y la leptina, como consecuencia de la insulina elevada, como consecuencia de estar comiendo todo el tiempo harinas. Por eso es muy importante que entiendan esta información, y sobre todo las personas que tienen problemas, trastornos, enfermedades o malestar emocional, como la ansiedad, la depresión. Entender que es importantísimo que coman de manera correcta, porque al comer bien, al elegir los nutrientes que mi cuerpo necesita, voy a ir regulando mi sistema hormonal, voy a ir regulando todas mis hormonas, me voy a ir sintiendo mejor, eliminando y bajando todo lo que es la ansiedad, los atracones y esa sensación de no llenarme nunca también, que afecta cuando estoy en esos sistemas, en esos estados de ansiedad o depresión. Bien. Y ahora sí viene la parte más importante también: ¿cómo la reemplazo? ¿Se puede reemplazar? Sí, obviamente que se puede reemplazar, tiene solución, como todo en la vida tiene solución. Bien, lo primero es entender en qué punto estoy. Y aquí puse yo el ejemplo de estos tres cuerpos. No es lo mismo que yo esté en el cuerpo del medio, el flaco que está todo tallado. Consumir una harina, consumir una galleta, consumir una factura no me va a generar absolutamente nada, porque ya tengo un control de mi cuerpo, una disciplina, una fortaleza mental. Tengo mi sistema totalmente regulado, como lo pueden ver de manera externa, es porque mi cuerpo, mi organismo está funcionando bien. Entonces, en ese caso no me va a generar grandes riesgos. No es lo mismo que yo esté con obesidad, que yo esté con sobrepeso, que mi alimentación sea el 90%, 99% de harinas. Ahí sí tengo que tomar cartas en el asunto y actuar de manera inmediata. Bien. Yo lo que haría es sacarlas y reemplazarlas. Entonces, entender que nada es bueno o malo, que la harina, como les explicaba, genera esto en mi cuerpo, y que sí la puedo consumir, poder utilizarla, entender, ¿sí? Poder medir los excesos, entender que mi alimentación sea el 99% de manera correcta, comiendo los nutrientes, los macronutrientes, ahí formando el plato como tiene que ser, y que las harinas refinadas sean un permitido cuando tenga que ir a un cumpleaños, cuando tenga que ir a una juntada, cuando tenga que ir a un lugar específico y comerlo, los puedo comer, pero que no sea la base de mi alimentación, porque si las harinas refinadas son la base de mi alimentación, les va a pasar todo lo que les acabo de mostrar y de explicar. Entonces, entender esto, en qué punto estoy, si soy una persona que estoy con sobrepeso, que tengo obesidad, que tengo enfermedades de todas las que les mencioné anteriormente, es obvio que la tengo que sacar, es obvio que la tengo que reemplazar y actuar de manera inmediata. No así para una persona que ya está en su punto óptimo, en su peso óptimo, con sus porcentajes de grasa, de músculo, y no tiene ningún tipo de enfermedad, no le va a generar grandes riesgos. Bien. Ahora, ¿cómo se la reemplaza? Esto lo vimos también en una de las clases pasadas, y es entender que yo, cuando acostumbre a mi mente a hacer algo, a comer de una manera, a actuar de una manera, a reaccionar de una manera, y quiero desacostumbrarla, tengo que reemplazar ese hábito, porque mi cuerpo ya está, mi cuerpo, mi mente ya está acostumbrada a hacer de una manera, y yo ahora quiero introducirle algo nuevo. Entonces, si yo lo saco directamente, y yo a mi cuerpo, mi cerebro está acostumbrado a este nivel de glucosa, porque yo consumía todos los días harina, y le saco y le bajo acá el nivel de glucosa, obviamente me va a estar pidiendo azúcar y harina todo el tiempo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es reemplazar la harina por otra de calidad, por los alimentos que les voy a comentar ahora. Bien, no se trata de sacarla de un día para el otro y punto, sino que ir reemplazándola, reduciendo las porciones, hacerlo de manera estratégica e inteligente, para que no sufran, para que no les agarre ansiedad, para que no les agarren atracones, y son esas personas que todos los días comen pan y que no tienen todavía la fortaleza mental para sacarla de un día para otro. ¿Qué se hace? Fíjense en acá los alimentos, cómo se los reemplaza por aquellos alimentos que son de calidad y que tienen harina integral. Lo primero es cambiar la harina común por la harina integral. Entonces, la harina que es la blanca no se la compra más, que la que ustedes compramos normalmente en el súper, sino que se compra la harina integral. Es una harina marrón que la venden en todos los súper, al igual que la otra harina, o sea que no tienen excusa. Y de ahí, todo lo que sea con harinas, la pizza, los tacos, los panes, los fideos, absolutamente todos, en vez de hacerlos con harina, la harina refinada, lo hacen con harina integral. Eliminan
para siempre la harina refinada y la cambian por harina integral. Ese es el primer paso. Si son personas que cocinan con harina, hacen pizzas, hacen las masas para los tacos, cocinan pan, fideos, entonces lo primero que se hace es reemplazar la harina refinada por la harina integral. La compran en el súper, no hay excusas ni problemas para nadie. Lo segundo es el arroz. El arroz refinado se lo cambia y lo compran al arroz integral. También lo venden en el súper, lo venden eh, en los lugares donde compran avena, donde compran en la forrajería. También venden el arroz integral suelto, o sea que hacen un cambio directo de arroz refinado por el arroz integral. Fin del problema, es así de simple. Y ahora viene el tema de los panes. Además de tener el pan integral, pueden hacer, y hay otras variantes como pan de arvejas, de lenteja, de garbanzos. Hay millones de recetas de panes en internet, no solamente con harina, sino también con otras legumbres que mezclados con agua, con aceite, con levadura, llevados al horno, se hacen unos panes riquísimos. ¿Sí? O sea que sí hay variantes, es cuestión de sentarse y buscar qué es lo que te gusta a vos, si te gusta la harina integral, si te gustan las lentejas, las arvejas, e ir probando cuál te sale mejor, más rico y cambiar y reemplazar y tener tu pan de harina integral en tu casa. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Que si yo no me preparo, no tengo una estrategia, no cambio, no reemplazo, voy a ir a comer lo que hay en mi casa y voy a terminar comiendo galletas dulces, pan, harina refinada y todo lo que ya come la gente de mi casa, lo que ya hay en mi casa. Entonces, tienen que ir comprar, ¿sí? Comprar estas variantes y cocinarlas y tenerlas en su casa para poder hacer el reemplazo de la harina refinada por la harina integral. Todo lo que tenga que ver con las cosas dulces también, galletas, alfajores, todo lo que tenga que ver con los snacks, ¿sí? Reemplazarlos por snacks saludables. Tienen los budines de avena con toda la fruta, budín de manzana, budín de banana, budín de naranja, los muffins, las barritas. Hay millones, millones de snacks saludables en internet, también en recetas, en donde pueden reemplazar todas las cosas dulces. Yo, por ejemplo, que soy súper dulcera, me encantan las galletas, me encantan los alfajores, los chocolates, reemplazo por snacks saludables. Y tengo ahí la avena, tengo el huevo, tengo cacao amargo, edulcorante, esencia de vainilla y con eso te haces o muffin, budines, barritas, lo que sea, en el momento te puedes armar algo y reemplazas esa harina con las galletas, con los alfajores, con la manteca y el azúcar por algo saludable. O sea que sí, se puede reemplazar, es cuestión de ir y comprar, de ver cuáles las cosas que me gustan más y de cocinarme y tener hecho en mi casa para no caer en picar lo que ya hay en mi casa. Y lo más importante es dejar de comprar harina. No compres más harina refinada, fideos, arroz, pizza, prepizza, no compres más, porque si vos no la compras y no tenés en tu casa, no te queda otra que cocinar con lo que tenés, que vas a tener avena y vas a tener harina integral. Eso es fundamental, dejar de comprar galletas, papas fritas, todo lo que tenga que ver con la harina, no lo compres más, porque al no tenerlo, no te va a quedar otra que cuando desees o quieras comerlo, comer lo que tenés en tu casa, y en tu casa vas a tener la avena, la harina integral, lentejas, arveja, todo lo que sea saludable y ya no hay más nada que no corresponda, por lo tanto, no lo vas a poder comer. Bien. Para finalizar esta frase que me encanta, no empieces una dieta que terminará algún día, comienza un estilo de vida que dure para siempre. Entender que esto no es una dieta, ya no se usa la palabra dieta, ya pasó de moda. Actualmente se utiliza un estilo de vida, comer de manera saludable, comer de manera correcta, de manera eficiente, de la mejor manera para que tu cuerpo esté mejor. Ya no vienen las dietas, entonces entender que si vos querés hacer un cambio, empezar por acá. Es un cambio de hábito, un cambio de alimentación, un cambio de mentalidad, de dejar de elegir lo que no está bueno para tu cuerpo. Ahora entendés lo que hacen las harinas en tu organismo y empezar a elegir lo que le hace bien, lo que lo va a hacer funcionar de manera correcta, no solamente a nivel externo para tener energía o tener un resultado físico y estético, sino a nivel cerebral y a nivel hormonal. Fíjate cómo se modifican las hormonas cada vez que vos incorporás alimentos que no son saludables para tu cuerpo. Entonces vos ya teniendo esta información ya podés elegir, ya cada vez que vayas y comas entendés que esto le hace bien y que esto no le hace bien a tu cuerpo, pero si vos lo querés comer ya queda en vos, ¿bien? Y por último, no entrenen y no se alimenten bien solamente para una fiesta, para las vacaciones, para entrar en un vestido, sino que lo hagan para vivir de la mejor manera. Fíjense en todas las personas que tienen sobrepeso, obesidad, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, triglicéridos altos, depresión, inclusive la depresión, inclusive los trastornos alimenticios, se dan por esto, por esta eh, eh,
desequilibrio hormonal que produzco en mi interior, en mi cerebro, cada vez que como mal, cada vez que genero estos picos de insulina y de glucosa todo el tiempo, me bajan la energía, me bajan las ganas, me bajan el estado anímico. Por eso es muy importante que aprendan a regular, aprendan a comer de manera correcta para que ustedes se sientan bien físicamente, pero también se sientan bien mentalmente. Lo que como también genera cambios en mi cerebro y es importante que conozcan estos cambios, que conozcan esta información que vimos hoy, pero sobre todo que la puedan aplicar, porque la información que no se aplica es cero. Bien, y bueno, con eso vamos a terminar entonces. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Cualquier duda, cualquier consulta, déjenme en los comentarios. Les dejo mi Instagram abajo, Lula Rosales, para que me sigan. Cualquier duda también me pueden escribir por ahí. Les mando un beso, un abrazo enorme a todos y nos estamos viendo pronto.